Definitivamente el Juancri lleva la razón. El agua jamás curva haciendo una esfera en lagos y mares. Hoy he tenido la suerte de hacer la misma prueba que he hecho varias veces desde San Fernando a Puerto Real, pero al contrario, la he hecho desde Puerto Real a San Fernando. Y el día estaba completamente sin aire y el mar estaba como una piscina, totalmente plano. Puse la cámara a unos 50 metros del agua y ahora comprobaréis lo que se ve con una cámara de solo 50 aumentos. Si tuviésemos una Nikon P1000 de 120 aumentos, ibais a ver todavía más la falsedad en la que estamos, la falsedad de la pseudociencia que nos dicen que en 9 kilómetros debería de haber una curvatura de 6 metros. En primer lugar, estáis comprobando que el horizonte está a la altura de la cámara. Y además vais a comprobar que los edificios y los coches y ese puente se está reflejando en las aguas. Si hubiese una curvatura de 6 metros para abajo, es imposible de que se vean los edificios reflejados en el agua. Es totalmente imposible. Y cuando tenéis el horizonte a la altura de la cámara, es porque así se comporta en un plano. El que no lo entienda no es que esté adoctrinado, es que para mí no tiene 2 dedos de cabeza ni de razonamiento. Y ahora, en esta prueba, subí la cámara a 5 metros. Y como vais a comprobar, había un barco muy cerca de la otra orilla. Pues si pusiésemos 8 barcos a 1 kilómetro uno de otro, veríamos los 8 barcos perfectamente. Y este último barco que estáis viendo ahí estaría por encima de los otros 7 barcos. Eso es imposible porque ese barco debería estar perdido detrás de la curvatura en 6 metros. Lo vuelvo a repetir. Si vemos los 8 barcos, es porque así se comporta en un plano. Yo ya he hecho cientos de pruebas donde en grandes cantidades de agua, como son los lagos y los mares, el agua no curva haciendo una esfera. Pero hoy en concreto me ha gustado muchísimo porque al llegar el agua, como he dicho en el vídeo, estaba completamente plana como una piscina. Y es que es un lugar espectacular porque está el agua rodeada entre San Fernando, Cádiz y Puerto Real y entonces no hay olas. Desde Puerto Real a San Fernando hay una carretera que va de San Fernando a Cádiz. Pues detrás de esa carretera, esta mañana me he bañado y había olas de 60 y 70 centímetros. Pero en este sitio, en este lado donde yo he hecho la grabación, no había absolutamente ninguna ola. Entonces, no hacía aire y el día estaba espectacular. Y como habéis comprobado, en 9 kilómetros es imposible de que se pueda ver los edificios y todo lo que se ve en primera línea de playa del otro sitio reflejado en el mar. Si el agua estuviese curvada 6 metros, yo no podría ver, con la cámara que la tenía a 1,50 del agua estaba la cámara, yo no puedo ver reflejado en el otro sitio todos los edificios. Y un barquito que había pegando no lo podría ver. Si no lo entendéis, es que estáis faltos de razonamiento. ¡Qué científico! Pensadlo. De corazón, pensadlo, razonadlo. ¿Qué científico cualquier persona de este mundo se va a apostar con el Juancri ni 10, ni 15, ni 50.000 euros pasado por notaría? Nadie. Desengañaros de que somos engañados en lo más importante de esta vida. Aunque la mayoría de con los que yo discuto, cuando no tienen argumento, ya me dicen,
Pero si a mí no me importa cómo sea la forma de la Tierra, qué equivocación más grande, Dios mío, qué equivocación. Esto, el saber, por ti, o sea, tú tendrías que venir conmigo y ver la realidad por ti, el saber la verdad. Primero, si viene otra pandemia, tú ya te lo piensas y no te pones pinchazo. ¿Qué pasó con el antivirus? No se le echó cuenta, pasó. La viruela del mono, pasó. Pero van a venir muchísimas, pero muchísimas más mentiras. Los incendios. Los incendios. ¿Quién es el tonto? Y la mayoría le creéis lo que dicen las televisiones, que es por el puto cambio climático. Mentira. Siempre hay intereses de la gente de arriba. Siempre. Que el cambio climático no mete fuego. Que ya lo he explicado 1000 veces. Que en España tenemos 2 millones de hectáreas de trigo. Aquí al lado de mi casa hay un trigal. El cambio climático no mete fuego. O lo mete la persona, o un cable que se ha roto, o un aparato, un tractor que sale ardiendo, un coche, lo que sea. O el 90% son provocados por las personas. Porque tira un cigarro, porque se lo mete intencionado. Pero el cambio climático, o sea, si ustedes no cogéis una mentira al vuelo, seréis unos tontos, aborregados y adoctrinados. Yo llevo más de una semana observando el cielo. Y la geoingeniería climática siempre ha existido hace ya más de 60 años. No he visto un chentrel en una semana. ¿Qué pasa? ¿Que no, los aviones ahora no vuelan? Se lo digo a ustedes claramente. El descubrir esta mentira tan grande es porque despierta tu conciencia y no te crea absolutamente nada de lo que digan las televisiones, ni los puñeteros científicos, ni los puñeteros políticos. Porque todo en esta vida es una mentira. Las guerras empiezan con mentiras. Lo mismo que yo he hecho esta prueba, 9 kilómetros, y como he dicho, podía ver perfectamente 7 barcos que pusiéramos, 8 barcos que pusiéramos a 1 kilómetro uno de otro. Si yo me llego a llevar el dron y en vez de subir los 5 metros lo subo 15 metros, os puedo asegurar que vamos a ver, detrás de la carretera de San Fernando vamos a ver el mar por aquel sitio. Y si hubiese un barquito por aquel sitio a 5 o 6 kilómetros, lo íbamos a ver por encima de todos los barcos que hay en los 7 o 8 barcos que hubiera ahí, íbamos a ver ese barco por encima. Y el horizonte del mar por encima de todos los barcos. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, por mucho que tú subas, el horizonte está a la altura del observador, ya sea la cámara del vídeo o de los humanos. Si tú puedes subirte a una montaña, tú vas a ver el horizonte a la altura que tú estés de la montaña. Eso es imposible en una esfera. El que no lo entienda, el científico que no lo entienda, está equivocado. Muchos científicos me dicen que por ejemplo, el barco a 5 o 6 kilómetros no lo ve por perspectiva, no, claro, por perspectiva no. Hay muchas cosas, muchas condiciones ambientales y también visuales. Por ejemplo, está el punto de fuga. Si ustedes, por ejemplo, se vais a la carretera que va a las cabezas, a los palacios, que son 6 kilómetros, si ustedes estáis al principio de la carretera y veis un coche salir, cuando lleven 2 kilómetros o 3 kilómetros ya no lo veis, porque están los árboles y la carretera. Y se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando tanto que llega un momento que es el punto de fuga y tú no ves ese barquí, ese coche. Pues lo mismo pasa con un barco. Cuando el barco esté a 4 o 6 kilómetros, es tan chico y el punto de fuga no lo veis. Pero además, como lo vuelvo a decir, tú que mides, por ejemplo, un 80 y está en primera línea de playa, tu vista está tan pegada al mar, a los 4 o 5 kilómetros, que como haya olas de 40 o 50 o 60 centímetros, por eso no ves tú la parte baja de los barcos, pero no, nunca, jamás, porque está detrás de la curvatura. Eso es así. Bueno, voy a terminar porque yo siempre
me tengo que tragar solo, ¿eh? Yo solo. Usted no se puede imaginar lo que es, cuánto yo he gastado por hacer pruebas y que me lo tengo que comer solo. Ustedes se imaginan que ninguno de mi familia me apoya, ninguno. Pero Juanqui tiene lo que hay que tener para buscar las verdades y las mentiras de este mundo. Y a nadie de ustedes le importa. Pero cuando os toque que diga, llegue el gobierno y diga que tu casa tiene que pagar tanto de IBI, que la gasolina va a subir ahora 20 céntimos, que te tenés que poner más pinchazo porque ha saltado otro virus, te vaya a quejar de todo. Y en esta vida todo es mentira. Ni los políticos dicen verdades, ni las religiones, ni la historia. Todo es mentira. Pero si seguís sin buscar una verdad tan grande como que el agua no curva en grandes cantidades, sin preparar Juanqui seréis unos borregos adoctrinados. Yo nunca pido compartir el vídeo, pero compartirlo, a ver si me sale algún científico, que no va a salir. Ahora, si ustedes me buscáis a mí un científico que se lo apueste con el Juanqui, yo iba a ofrecerte 1.000 euros. No, te ofrezco 3.000 euros simplemente por buscarme un científico que se lo apueste, vaya conmigo a notaría y hagamos contrato. Y diga, ¿cuántas pruebas vas a hacer tú? Me vas a demostrar, por ejemplo, desde el Puerto Real a San Fernando, que hay 6 metros de curvatura. Y yo te doy 10.000 o 15.000 euros. Me la apuesto contigo ante notario. Pues si me buscas de científico, te doy 3.000 euros. Lo vais a encontrar un mojón. Porque no hay. Ni los científicos saben nada. Que te lo dice el Juanqui. Y todos aquellos amigos míos que entre ellos empiezan a decir pamplina, que tengan la valentía de juntarse entre ellos y me demuestren que hay 6 metros desde San Fernando a Puerto Real. Venga, sé valiente. Por el hecho de buscar la verdad, como hace el Juanqui hasta las últimas consecuencias. No se puede imaginar lo que es pelear contra el mundo entero. Incluso hasta contra los terraplanistas, que mienten y también dicen gilipolleces con el cielo, porque seguramente los terraglobistas llevan razón muchas cosas del cielo. Pero yo ahora quiero que me demuestre simplemente el tema del agua. Después llevarán razón en otra cosa, pero ahora me centro solamente en la mentira de la curvatura en las aguas, porque el agua, la ley natural, dice que siempre el agua busca su nivel y se adapta al recipiente que lo acoge. Eso es impepinable. No puede haber otra ley que diga que en la distancia el agua va curvando. Si tú 1 kilómetro no ha curvado absolutamente nada, quiere decir que el siguiente no va a curvar. O curva en 1 kilómetro 10 centímetros o 12, que es lo que le pertenece. O sea que simplemente con que midamos 1 kilómetro ya desmontamos la mentira de la curvatura de las aguas. Lo dicho, compartid este vídeo y buscarme, ya que no tenéis valor ustedes, buscarme ese pseudocientífico o cobarde científico que se lo apueste con el Juanqui. Un saludo a todos.